Bueno, estamos iniciando con imágenes de ese fatídico día, ese fatídico 8 de abril del año 2025, en el que más de 200 personas perdieron la vida tras el colapso de la discoteca emblemática de Santo Domingo, el Jet Set. Iniciamos con estas imágenes porque ya el Ministerio Público presentó acusación formal la pasada semana y conocemos la fecha del inicio del juicio preliminar relacionado con este caso en el que los hermanos Antonio y Maribel Espaillat son los principales acusados del Ministerio Público, acusados por negligencia y de homicidio involuntario, en este caso que dejó más de 400 víctimas en diferentes formas. Con estas imágenes les damos los buenos días en su programa hoy 18 de noviembre del año 2025, es martes. Es un honor para todos nosotros acompañarles a partir de esta hora en el día. Starling, muy buenos días. Muy buenos días, Amelia. Gracias por estos buenos días aquí en el día y justamente una jornada que tenemos en el día de hoy, una jornada informativa bastante amplia, principalmente con estos detalles que ha dado el Ministerio Público en su acusación formal sobre este colapso del Jet Set, este fatídico colapso que dejó más de 200, bueno, específicamente 236 víctimas mortales. Gracias a las personas que nos siguen a través de sus pantallas, a los que están también a través del YouTube y por supuesto recuerde que usted puede enviar sus mensajes al WhatsApp en el 829-345-1453 y comunicarse con nosotros a través de esta vía. Bueno, y hoy, como veíamos en las imágenes, vamos a iniciar con este tema, pero en breve. Mientras tanto, vamos a anunciar quién es nuestro invitado en el día de hoy y también, como lo estamos haciendo de costumbre, les vamos a dar los resultados del béisbol otoño-invernal de la República Dominicana. Vamos a iniciar con las imágenes del béisbol a nuestra productora para que veamos los resultados de anoche del béisbol profesional de nuestro país. Las Estrellas Orientales vencieron 6-1 a los Gigantes del Cibao. Las Águilas Cibaeñas se fueron a extra inning con los Tigres del Licey y no le han dado tregua. 6-4 en el 10º inning para vencer nuevamente, I can't believe it, a los Tigres del Licey. Y en el tercer partido de la temporada, el anterior rápidamente, los Toros del Este vencieron 8-4 a los Leones del Escogido. Ahora sí vamos a ver la tabla de posiciones. Antes de la tabla de posiciones, tienes que decir que las Águilas continúan indetenibles en esta temporada. Ayer decíamos que es el mejor inicio de las Águilas Cibaeñas en más de 20 años. No teníamos 20 años que las Águilas, pues tenían una racha de esas, pero ahí vamos, ahí que ustedes ven, las Águilas, continúan dominando la tabla de posiciones con 15 juegos en la cabeza ganados, 3 perdidos. Luego están los Toros del Este con 10 ganados, 9 perdidos, a 5 juegos y medio de las Águilas Cibaeñas. Las Estrellas Orientales, la tercera posición con 10 juegos ganados, 12 perdidos. Luego los Tigres del Licey bajaron una posición porque en la última tabla estaban en tercer lugar, ahí están en cuarto lugar con 8 juegos ganados, 11 perdidos, a 7 juegos y medio de las Águilas Cibaeñas. Los Leones del Escogido, 8 juegos ganados, 12 perdidos. Y los Gigantes del Cibao ya en el sótano con 7 juegos ganados, 11 perdidos, a 8 partidos de la primera posición. Así está la tabla de posiciones del béisbol profesional. Oigo, mucha gente en silencio. Se oye un silencio aquí. Sí, no hay nada. Muchísimas gracias a nuestro equipo de producción. No dice nada, también dejé de recibir mensajes de WhatsApp de gente que me escribía temprano. No sé, se han desaparecido todos. Como quiera, la temporada regular es de aproximadamente 50 partidos, van 18. Vamos a ver qué pasa. Falta mucho por jugar, pero aquí el que gana es el que goza y aquí hay que ir disfrutando por etapas, por si acaso. Hoy en el espacio estelar del día vamos a hablar del más reciente informe presentado por Amnistía Internacional, así que tendremos la oportunidad de hablar con el investigador regional de Amnistía Internacional que ha hecho este informe sobre los derechos económicos y sociales. El señor Diego Vázquez estará con nosotros a través de la nueva tecnología virtual. Estará con nosotros conectando para darnos los detalles
de este informe. Así iniciamos en la jornada de hoy, pero claro, este espacio tiene que comenzar por este tema que ha impactado a la sociedad dominicana, el caso Jet Set. El Ministerio Público ha decidido presentar acusación, tal y como decíamos al final de la pasada semana, en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, a los que acusa de homicidio involuntario. En varias ocasiones, al leer el documento de la acusación, se establece la negligencia y la imprudencia como parte de, digamos, de los elementos que ha detectado, que como prácticas que detectó el Ministerio Público a lo largo de años. Sorprende al profundizar en esa lectura ver incluso que durante más de 10 años se estuvieron ejecutando acciones que llamaban la atención y que debieron llamar la atención de cualquier persona que por un largo tiempo estaba al frente de una empresa, de una industria como esta, o que tenía otras empresas, como en el caso de los hermanos Espaillat. Antonio Espaillat es un reconocido empresario de los medios de comunicación en la República Dominicana, junto a su madre. Estaba al frente en los elementos societarios de esta discoteca Jet Set que hizo su madre en el año 73, pero es evidente que en los últimos años al frente de la discoteca estaban sus hijos, sobre todo el empresario Antonio Espaillat como el gerente principal y su hermana Maribel, que era la persona que estaba al frente de la discoteca en el día a día. Como acabo de decir, el Ministerio Público los acusa de homicidio involuntario motivado por negligencia e imprudencia en la administración de esta discoteca, que dejó 236 personas muertas, más de 100 heridos y más de 400 víctimas entre todos los que estaban allí, y en consecuencia también de los familiares sobrevivientes a este hecho. Según la acusación, los hermanos Espaillat ignoraron una serie de señales claras que me hacen recordar a ese ingeniero estructuralista que en más de una ocasión estuvo con nosotros aquí en el día, que nos decía que las estructuras van hablando, y cuando te lees el expediente te das cuenta de la cantidad de advertencias, de la gente que hizo inspecciones mínimas, que recomendó inspecciones profundas que nunca se hicieron. Los peritos están calculando que la carga de la viga, que se había quitado una columna, eso lo habíamos dicho antes, y la carga sobre la viga principal, que se entiende que fue la primera en colapsar, sobrepasaba las 2.800 toneladas por metro lineal, excediendo en un 123% la capacidad de su estructura. El juicio preliminar para los hermanos Espaillat iniciará el próximo 12 de enero del año 2026 a través del juez del primer juzgado de instrucción del Distrito Nacional. Aprovecho de inmediato para dar los buenos días a nuestra compañera Edith Febles. Edith, buenos días. Muy buenos días, Amelia, muy buenos días, Taveras, ¿cómo estás? Yeah. Y buenos días para todos ustedes a esta hora de la mañana, tal como señala Amelia, el documento Jet Set, que es un documento, una acusación que tiene 156 páginas y que ayer llegaba a los medios de comunicación de la mano, por supuesto, como siempre llegan estas acusaciones de los abogados que los recibían este fin de semana. Es una acusación que de nuevo puntualiza y vuelve a tener como fondo, como elemento básico, los mismos que tenía cuando se solicitó la medida de coerción, solo que ahora profundiza un poco en cuáles son, digamos, cambian algunos roles también, y cuáles son las circunstancias que llevaron a una catástrofe, porque esto fue la tragedia más grande en su género que ha tenido la República Dominicana, con los fallecimientos y con los daños físicos de muchas personas que siguen lesionadas para siempre. Entonces, en esa acusación, básicamente se está señalando a dos personas con la figura del homicidio involuntario, que supone y vuelve a ratificar lo que dijeron los abogados desde el primer momento, y era que la mayor penalidad podría ser de unos 2 años de prisión. A pesar de que llegaron a acuerdos y negociaron con una parte de las personas interesadas en el proceso, la gran cantidad de gente se mantienen dentro de los acusadores. Es casi imposible y poco probable que lograran satisfacer los requerimientos de la mayoría. Además que mucha gente se fue por un resarcimiento que en algunos casos ha sido de apenas 200,000 pesos. O sea, la gente, hay quienes han aceptado esta cantidad, otro 1,000,000 de pesos, 1,5 millones, y se han desinteresado en el proceso, pero la gran mayoría permanece ahí, quitando por supuesto a gente prominente económicamente,
porque ahí falleció gente vinculada a áreas determinantes del sector empresarial, bancario, cuyos titulares e interesados no se presentaron como acusadores. Lo dijeron desde el inicio, que no lo iban a hacer, ¿no? Uno tenía esa idea. Ahí en la lista de Edith 346 querellantes, lo que no significa que conforme inicie el proceso no se puedan sumar otras personas. Incluso este informe que la sociedad dominicana lo había estado demandando, uno entiende que por la experiencia que ha tenido con otros casos, incluso ha ido rápido, pero en adición a eso, abogados consultados nos habían dicho que el Ministerio Público, por la magnitud del hecho y el impacto que tuvo en términos sociales, aun cuando no hubiera un querellante directo, el Ministerio Público podía continuar accionando, accionando directamente por el interés público y nacional. Bien, el documento que ha hecho público el Ministerio Público, valga la redundancia, bueno, pues narra los hechos de forma cronológica, todo lo que vino ocurriendo, una parte histórica inclusive del jet set, de cuando se muda en el 1990 a el cine, una estructura de cine también, había un elemento que había salido y que sale a relucir nueva vez en esta acusación ya que se tiene. 1990 empieza a operar en el cine El Portal, es justamente el sector del mismo nombre donde operó el jet set en las inmediaciones de la Cervecería Nacional Dominicana. Y desde el 2010, indica el mismo documento, cuando se empezaron a hacer remodelaciones, indica que fueron hechas muchas de esas intervenciones sin contar, sin cumplir con ninguno de los protocolos del lugar. Inclusive dice la acusación que no existen en los archivos ni del Ministerio de Obras Públicas ni del Ministerio de la Vivienda, que posteriormente tiene la capacidad de supervisión de esas estructuras, ni mucho menos de la alcaldía, planos, solicitudes de intervenciones, las cuales prácticamente, de acuerdo a la acusación, se hicieron de forma autónoma y propia por parte de los acusados Antonio y Maribel Espaillat. La causa específica, indica el documento, bueno, pues apunta a la sobrecarga en el techo de la estructura, básicamente, o sea, problemas estructurales que luego fueron sobrecargados con tinacos, aires acondicionados y casetas de Aluzinc, al menos es lo que indica la acusación, que fue. Yo creo que hay un elemento también que debemos de rescatar, y es que en un principio se habló, mucha gente tenía teorías, había gente que hablaba de explosivos inclusive. La acusación dice que se descarta, puntualmente dice que se descartaron otras causas puntuales, como por ejemplo que hubiese ocurrido algún sismo en la zona, que hubiese lluvia acumulada también en la zona, fue otra de las causas que los peritos descartan, y por supuesto también indican que no hay evidencias o no hubo evidencia de explosivos en la estructura. Yo creo que esas imágenes que poníamos al inicio, ese mismo video, pero al inicio, nos muestra esa cronología de cómo el techo se convierte en una estructura operativa a partir del año 2010, según lo que establece el informe, empezando con 7 elementos colocados encima de la estructura, después pasan a 10, después a 11, durante varios años se quedan 11, después 13, 14, 15, terminan siendo 17, si mal no recuerdo, y si mis anotaciones 17. No están mal, 17 elementos y estructuras que tenían un peso, sobre todo los compresores de los aires que tenían un peso de unas toneladas. En adición a eso, hay que tomar en cuenta un elemento que ya lo habíamos visto en el informe preliminar. Estamos hablando de una estructura que se construye como un cine, por tanto está vacío en el medio, con una cantidad específica de columnas y vigas, que es como que usted construye una caseta y usted tiene un techo con 4 palos en los lados. Póngale que son 6 columnas las que usted tiene ahí. En el jet set, en el año 2015, a través de un proceso de remodelación, se establece que se remueve una de las columnas que estaban colocadas en la estructura. Para el soporte de la estructura las remueven para colocar una tarima. Un elemento que me llama la atención es que nadie sabe quién removió la columna. Cuando tú te lees el expediente completo, que tiene unas 150 páginas, tú te das cuenta en la cronología que hay un ingeniero que dice que le habían advertido inicialmente que pensaban remover la columna, pero después él mismo dice, el ingeniero estructuralista contactado en el 2014 para hacer la evaluación, dice que solo hizo una evaluación de un 10%, ese es otro ingeniero. Hay un ingeniero que dice que cuando él fue a hacer una evaluación adicional en el año, Rafael Antonio Mejía, en la remodelación del año 2015, dice que es amigo de Espaillat, se entera
de que habían quitado una columna, pero no sabe quién quitó la columna. Ya desde el año 2014 se hablaba de mover la pista, la tarima, desde donde cantaban los artistas, la mueven de un lado a otro y para eso se elimina una columna que posteriormente es reforzada como con unos metales. Según el informe final, porque creo que tenemos otras imágenes, la podemos ir buscando poco a poco, vamos a quitar esa imagen ya. Lo que se dice es, se quita esa columna y según lo que nos habían explicado y según lo que se ve en el informe, vamos a ver si esa imagen la rescatamos en breve, la cantidad de columnas estaban distribuidas para repartir la carga del techo. Una vez se remueve esa columna, se le quita una parte del soporte que tiene ese techo. En adición a eso, el techo se va cargando. Ese techo no fue construido para estar soportando el peso que se le fue colocando. El informe final lo que establece es que incluso hay un colapso precisamente en la zona sur del techo, que es la que más carga tenía. Es como si tú tuvieras este techo, y me acuerdo de las clases de física, de a menor superficie, mayor presión. Si tú tienes un techo y distribuyes la carga de manera equitativa, es muy probable que puedas soportar más que si tú le pones todo el peso de un solo lado. Aparentemente la mayor carga estaba en la zona sur, que es la que establecen los ingenieros, que hacen que las vigas colapse, o una de las vigas ya no aguante más, colapse, y eso desencadena un efecto, provoca un efecto en cadena que hace que la estructura colapse. Hay muchos elementos adicionales, no quiero ser la única que converse porque nosotros hemos leído en conjunto el expediente completo y de verdad que llaman la atención los detalles de algunos elementos que habíamos conocido inicialmente, Edith, pero que ahora se sobresalen ya en un documento que, digamos, reúne todas esas declaraciones. Ahora sí que como tenía, señor director, las imágenes ahí que se ven, las gráficas del techo, quiero explicarlas. Le voy a pedir que las coloque porque quizás la gente no la puede entender. Comenzamos ahí, no, esa no, sino la donde está, bueno, me imagino que vendrán después, la que Amelia pidió que le quitaran que se veía, supongo que vienen después. Esa es una imagen que muestra las cargas y cómo fue subiendo, que son imágenes satelitales que desde el principio estaban disponibles. Ahora bien, las siguientes imágenes van desde agosto del año 2024, que son las imágenes de la remodelación, donde se ve todas, remodelaciones, esa imagen específicamente, y lo puede parar un momentito ahí, esa corresponde, son sacadas de un celular, del celular de uno de los trabajadores que manda de las horas previas, justo el día antes de la tragedia, que están cambiando plafones por dentro. Entonces, seguimos. Cada una de estas imágenes están respondiendo. Por ejemplo, ya en el año 2024 se visualizaba el deterioro de los plafones internos. Las imágenes posteriores también refieren la parte externa, donde se estuvieron haciendo siempre trabajos. Hay mucho cemento, muchos trabajos. Yo diría que algunos de ellos, donde aparecen las fundas y aparecen esos huecos, casi chapucero. Porque se encargaban la palabra que exacto, mira, y eso a la derecha, esos son los famosos finos. Y en los techos, o sea, prácticamente chapuceros. Esto está sacado de los celulares, de hecho refiere de gente que siendo trabajador pasaron a ser testigos, que eso le voy a hablar de inmediato. Se trata sobre todo de Manuel Jiménez Mateo, que era el encargado de mantenimiento, que hacía esos trabajos con otros empleados de la empresa, era encargado de mantenimiento de RCC Media y también le daba el servicio al Jet Set. Me gustaría ir mirando esos testigos claves y ahora sí que pueden venir conmigo. Primero tenemos a Gregorio Adames Arias, empleado que era encargado de reservaciones y actividades operativas, ese que refiere todo el mundo. Ese fue el que le dio la entrevista a Univisión, que dio los detalles, que ofreció videos. Esos videos o parte de esos videos acompañan la acusación, lo que pasa es que tenemos la acusación en físico. Esa imagen anterior que veíamos, que se ve el techo cuarteado, básicamente lo que establece es, esa que está en pantalla, que es verde, la tomó una joven que visitaba para comprar boletas, pero la imagen, estos son los finos, que los acredito
la investigación que se hizo, si la quieren, pericia vamos por técnica. parte, porque creo que cada una Pero, de esas imágenes tiene una importancia de manera individual. Sí. Pero la primera que salía es como si estuviese cuarteada. Yo porque la vi en pantalla y quise hacer referencia, pero continuando con Gregorio Adames, él confirmó que se realizaban cambios constantes en los plafones. También un elemento importante que él ofrece todas las conversaciones que sostuvo, que se muestra la decisión de no parar la fiesta hasta último minuto. Habla de la caída de un plafón en el 5 de abril, o sea, 3 días antes, que cayó el 7 de abril a las 2:23 minutos, envió mensajes a Antonio Espaillat indicándole que los plafones se estaban rompiendo y que se estaban cayendo a pedazos y que eso era peligroso. Sin embargo, todo continuó. Enviaron, como siempre se hacía, a alguien que ha pasado a ser de empleado del consorcio de empresas del señor Espaillat a ser un testigo, el señor Manuel Jiménez Mateo. Manuel Jiménez Mateo, la responsabilidad era la de encargado de mantenimiento de Radio Cadena Comercial, pero era llevado allí siempre para solucionar los problemas. Él buscaba a 2 haitianos y le decía vamos a resolver todos los problemas que ocurrían. Era un asistente en los trabajos del jet set y confirmó haber comprado los materiales para las reparaciones, detalló todos los equipos, la manera en que operaban, ofreció imágenes, videos y conversaciones, recibió una nota de voz de Maribel Espaillat antes del colapso, el mismo día, diciéndole que un plafón había caído, pero le dijo que no se podía suspender la fiesta en un momento determinado y eso está acreditado en esas conversaciones. También hay un operador de planta de Radio Cadena Comercial, que como saben es el consorcio de empresas de Espaillat, es el José Luis García Jiménez, él es asistente de Manuel Jiménez, pasa a ser otro de los testigos, corrobora que por órdenes suyas se cambiaban plafones, se realizaban trabajos de zabaletas, lona asfáltica, para contrarrestar las filtraciones de agua en el techo, y dice que esas lonas se ponían para sacar el agua que se acumulaba. También están algunos clientes, pero hay unos testimonios bastante relevantes, además de lo de los clientes que cuentan lo que vivieron antes, durante y después. A mí hay uno que me llamó mucho la atención. Que son los de los clientes, bueno, sí, pero... de un cliente, sí. Me voy con los ingenieros, con la gente, los arquitectos, de los que trabajaron años atrás, los buscaron, desempolvaron, y entonces José Manuel Hernández Coste, ingeniero civil, fue contratado en el año 2014 para realizar un levantamiento estructural. Él estableció que se habían quitado 3 columnas y que su trabajo quedó inconcluso debido a que Antonio Espaillat desestimó la idea de remodelación en ese momento. También está como testigo Rafael Antonio Mejía Mejía, ingeniero civil. Trabajó en el jet set en el año 2015 a petición de Antonio Espaillat en labores de remodelación, incluyendo bateo de paredes, pisos, baños y la construcción de la base de la pista de baile. Confirmó que se había quitado una columna. En el caso del señor Mejía, como ingeniero, me llama la atención que dice, me pidió que tumbara la columna. Eso me parece mucho a los médicos que son estéticos, ¿no? O cirujanos plásticos, que dicen, no, es que ella me dijo que le quite tal parte y tal parte, entonces yo se lo quité. Como que a petición. Se supone que un ingeniero... ¿Quién tú dices? Que el ingeniero lo que dice es que como le pidieron, pues Espaillat le pidió quitar la columna. O sea, según la acusación, aparece como que fue una solicitud. Entonces, a mí me parece raro, o sea, aquí, por ejemplo, hay un propietario y dice, bueno, vamos a quitar tal cosa, pero si viene un ingeniero calificado, le dice, mire, eso no se puede. No, quítela, que digo yo. No, pues mire, búsquese otro que se lo haga, porque yo no voy a participar quitando una cosa que pondría eventualmente en riesgo. Siempre me llama la atención eso y lo comento solo por el tema de los profesionales. Rafael Antonio Mejía Mejía, ingeniero civil, trabajó en el jet set a petición de Antonio Espaillat. Luego está Antonio II Inverpellerano, arquitecto, fue contratado por Antonio Espaillat en el 2010. La idea era construir un balcón, se necesitaba un análisis estructural, dijo que el acusado le comunicó que se iba a eliminar una columna y constató que se había quitado. Dice que nunca participó en los trabajos estructurales. Entonces tenemos por esa parte, recobrando un poco la historia, a 3 de los profesionales que participaron en todo ese proceso. Va contando en términos cronológicos. De alguna manera son los elementos que se dieron como que desde el principio
Y de hecho, en la entrevista que concedió Espaillat y que pudimos hacer en este programa, la realizaba yo, él habló de los plafones cayendo, de los datos de cómo fue, habló de que generalmente, decía, eran los empleados los que resolvían la situación. Una versión que posteriormente encuentra elementos distintos, por lo menos en la posición de sus abogados defensores en las medidas de coerción, porque no tenemos la respuesta al acta de acusación. Cuando ellos presentan lo que él decía, que señalaron, dijeron que habían contratado profesionales, pero esos profesionales hacían muchos años. Yo quiero recordar esa partecita pero ahí. antes, Edith, de que ¿Sí? me gustaría, para no saltarnos la parte de la que estás haciendo referencia de la participación de los ingenieros, yo decía hace un momento que es inquietante y creo que este también tiene que ser un llamado de atención a todos los dominicanos que creemos que nunca nos va a pasar nada, que aquí nunca va a pasar, esto no va a ocurrir. Es inquietante ver la cantidad de advertencias que hubo de la estructura con tiempo, pero no solamente de la estructura, sino de ingenieros que participaron en diferentes etapas a raíz de que iniciaron los procesos de remodelación del jet set. Desde el año 2010, como les dije hace un momento, aparentemente se comenzó a utilizar el techo como un sitio operativo, es decir, donde se empezaron a poner, se empezó a poner carga. Empezaron con que si los compresores de los aires, las casetas eran para proteger los compresores de los aires por el agua que se metía por el techo, estaban los tinacos que fueron colocados más tarde, entiende uno que por las deficiencias de la ausencia de agua que hay en muchas zonas del Distrito Nacional, además de una cisterna, en muchos sitios también hay tinacos, pero esos tinacos tienen un peso. Y quiero hacer la observación porque a partir de ahí comenzaron las inquietudes. Los edificios nuevos en República Dominicana, la mayoría de los casos, se calcula incluso los pesos de los tinacos ya, pero los edificios viejos no contaban con eso. Y hay ingenieros estructuralistas que hacen verificaciones y hay compañías que hacen verificaciones para hacer la distribución en los hogares. Y esa verificación se hace incluso para que la carga esté distribuida en el techo y se puede establecer incluso el peso que los tinacos pueden tener sobre su techo. Eso como observación. En lo que tiene que ver con el jet set de manera específica, se fue cargando el techo. Pero a partir del 2014, que inicia ese proceso para hacer remodelaciones, mover la estructura, es cuando desaparece una columna. Hay ingenieros que dicen, aparecen varios ingenieros diciendo, no fui yo que la quité, no fui yo que la quité, yo lo que hice fue que puse el soporte. Me gustaría que se establezca claramente quién removió esa columna que parece ser, digamos que la punta de lanza de todo lo que ocurre posteriormente. Se quita una columna que soporta la carga y después que soporta la carga de manera equitativa en toda la estructura, y ahí veíamos una imagen de color como marrón con azul, que es la que muestra dónde se supone que el techo se dio. Pero cuando digo que hubo muchos llamados de atención es porque a lo largo de ese tiempo se contactó al ingeniero José Manuel Hernández Coste para que hiciera una evaluación de la estructura cuando se empezaron a hacer las remodelaciones internas del jet set. Y este es el ingeniero que dice que cuando comenzó a hacer la identificación de cuál era la condición interna del jet set, solo completó el trabajo en un 10% y no lo volvieron a llamar más. El informe preliminar que él entregó, según lo que dice el Ministerio Público, porque él hizo un informe de ese 10%, dice que indica que hay que verificar cómo se instalaron los aires y que el Estado debía tener conocimiento del movimiento de las estructuras que ahí se estaba haciendo. En julio del 2014 fue contactado por Oscar Inver de Simples Arquitectura y él hace esta observación que es importante porque siempre se ha dicho que si sabían que había que hablar con el Estado. En el informe del 2014 del ingeniero José Manuel Hernández Coste, según dice el Ministerio Público, él habría hecho la observación de que había que notificar al Estado sobre las transformaciones que ahí se estaban desarrollando. En el año 2015 es cuando el ingeniero Rafael Antonio Mejía entonces hace la remodelación interna y dice que trabaja sobre todo en términos de embellecimiento de la parte interior. Pero me llama la atención un ingeniero que además era el cliente asiduo del jet set, que en el año 2021, y voy a rescatar su nombre, el ingeniero Wilfredo Hurtado, en el año 2021 asiste como cliente del jet set, estamos hablando de 4 años atrás, y a él le cayó agua cuando estaba en el jet set, según el testimonio que ofrece el Ministerio Público. Él se acerca al señor Espaillat,
según su testimonio, y le dice que con su empresa, él tiene una empresa que trabaja con estos temas, él le propone hacerle una evaluación y trabajar de manera gratuita y que ellos solo cubran los costos. ¿Qué me llama la atención? Que cuando él sube al techo, dice que cuando hace la evaluación preliminar, que es una evaluación visual, y voy a buscar la página, que es la página 86 del informe, él le propone hacer esa evaluación visual y se da cuenta que los problemas son mayores, que hay que picar el techo, que hay que evaluar la forma en la que están puestos los aires y que eso amerita un trabajo mayor que el que él se estaba pensando con relación a una filtración. Y calcula que en eso se irían alrededor de 1.4 millones de pesos a cálculo a vuelo de pájaro. Dice que jamás fue contactado. Entonces, esos son de los testimonios que hacen que uno se pregunte o que hacen que uno se sorprenda, que uno se inquiete y que uno vea que la situación del jet set no fue una situación específica de ese momento, de ese día, de ese fin de semana, sino que los testimonios de los mismos empleados te van indicando que habían muchas alertas a las que no se le prestó atención de forma adecuada. Hay un elemento, y que voy con los dos puntos que tratan de los techos caídos y todo eso que decía el señor Antonio Espaillat en la entrevista. Pero solo decirles, en el caso Camaleón, una de las figuras claves que ha faltado es mirar el rol del Estado. Están hablando de que el Ministerio de Defensa abrió la puerta a que se accediera a datos comprometedores de la seguridad nacional y no hay un guardia sometido, no hay nadie. O sea, un civil, un grupo de civiles, que usted le puede poner todas las imputaciones que quiera y que ya tenían una historia, que se conocía, logran entrar, hacer muchísimos negocios, traer cosas al país, utilizar los logos de todas las instituciones públicas. Entonces, nosotros no somos un país, somos una comedia, porque ¿cómo es posible que usted tenga eso y que usted tenga un Ministerio de Defensa que haya permitido eso? Y no hay nadie en la acusación, no hay nadie. O sea, bueno, testigo, qué chulo, testigo, pero ¿cómo usted permitió eso? Usted le autorizó al Congreso. Para mí eso es extremadamente grave. Aquí casi llegábamos a un presidente a sentarse teniendo que explicar un préstamo que tomó al margen del Congreso Nacional. O sea, usted, un alto militar puede decidir eso y otros militares dejar que eso se concrete. Y no pasa nada para ellos. Entonces, ok, eso es un ejemplo para los que están ahí. Entonces, lo mismo pasa en este caso. O sea, este es un caso donde las responsabilidades son exclusivamente de los dueños. Nunca hubo ni ayuntamiento, no hay no estaba obras públicas, no estaba la supervisora. Eso no le toca a nadie, nunca, ninguno, nada. No importa que se reúna quienes sean, nada. No hay ninguna institución que tuvo que verificar nunca, ni remodelación, ni cómo operaban, ni cómo estaba. Es más, había gente sentada ahí que le cayó parafones encima. Entonces, esto, si no sé, si no encontraron la manera de llevarlos al banquillo, por lo menos debería aquí estarse hablando también del rol que jugaron las instituciones públicas. Porque tú, está bien, tú confías, pero queda discreción de cada dueño de discoteca lo que pasa ahí. Queda discreción de cada propietario, empresario, lo que pasa en su entorno. Puedes hacer tú una remodelación, tomar lo que te dé la gana y nadie se entera en un sitio que es público, que todo el mundo está mirando lo que pasó. Que iban funcionarios, que iba todo el mundo y nadie se enteró. Entonces, en algunos países este tipo de acontecimientos tiene consecuencias también para los actores del sistema que o bien permitieron, se hicieron los chivolocos, obviaron, fueron negligentes, lo que fuese que pasara. Los mismos calificativos los mismos calificativos que se le imputan a los dueños se le pudieran imputar prácticamente al Estado, porque hay responsabilidades prácticamente de supervisión. Hay que señalar también de que a pesar de que el Ministerio Público, bueno, pues ha acusado de homicidio involuntario, hay otra parte de querellantes, otros abogados que piden que la calificación sea variada y que no sea considerada homicidio involuntario, sino un homicidio, porque ellos dicen que estas reiteradas advertencias durante años, exactamente, pero durante es difícil años, que eso pase, porque es una discusión que estaba sobre la mesa desde el principio. Correcto. En el sentido de que no es que cogen un fusil y van y matan a la gente, sino que de forma no necesariamente deliberada para que haya muerte, pero sí con una estructura y unos hechos que van de manera reiterada, ingresando y lo explica la acusación claramente. O sea, es un comportamiento negligente, un comportamiento que desconoce los riesgos,
una inobservancia de las reglas mínimas. Y eso yo recuerdo que gente como Carlos Salcedo, que representa víctimas, desde el primer momento estuvo hablando de homicidio involuntario. Y debo decir que aunque algunos abogados hablaban de homicidio culposo, o sea, de hechos graves y de que era 30 años, eso era en la prensa, pero luego en los escritos ante el Ministerio Público y ante los jueces pude verificar que había un contraste entre lo que se señalaba en los medios y lo que finalmente terminaba llevándose o acreditándose ante el tribunal. Pero vamos a ver esos dos momentos de Antonio Espaillat, que son el de las filtraciones, que reconocía. Ya en ese momento nos enteramos de las filtraciones, poco se sabía. Cuando él dio esta entrevista, una entrevista donde revela mucho, y por cierto, que el Ministerio Público está presentando. Lo que hizo el Ministerio Público fue que transcribió literalmente toda la entrevista con una base legal, y está incluyendo las afirmaciones de Antonio Espaillat como parte de los elementos que tiene hoy para probar el conocimiento previo. Entonces, quien tiene que juzgar ahora será el juez. Los jueces van a ver lo que se decía o los argumentos que hayan podido surgir. Vamos a ver esa parte de que hubo filtraciones y luego quiénes eran los que hacían los cambios. El set, desde que lo fundamos en ese local hace 30 años, nosotros teníamos el techo en plafón de yeso y siempre se nos caían los plafones de yeso. Es decir, tenían un plafón que cubría el techo. Exactamente. Por eso el polvillo blanco del yeso. ¿Y por qué se caía el plafón? Diferentes razones. Una de las más normales era el tema de agua. Filtración de agua. No solo filtración, mayormente agua de los aires. De que los aires se condensaban, de que si los drenajes se tapan, cosas normales de aire acondicionado que no nos dábamos cuenta porque los plafones de yeso no se abomban. Los plafones de yeso absorben toda el agua, el yeso se pone pesado y cae. Esa caída de plafones que eran de yeso, ¿ocurrió en este último año? 30 años. En los 30 años siempre se caían, años, porque... Sí, siempre estábamos comprando, siempre comprábamos plafones, siempre. ¿Recientemente habían cambiado plafones? Sí, el mismo día de la actividad cambiaron. Entonces, dice que el mismo día, y vamos, ¿cómo se solucionaba? ¿Quiénes eran los que hacían los cambios, señor director? ¿La gente que cambiaba los plafones era la misma? Los empleados, porque un plafón tú buscas una escalera y lo pone y lo cambia. Eso no lleva, son plafones como si fueran de oficina. Para eso no se contrata una gente para cambiar un plafón. Lo hacía cualquier empleado, una escalera y cambiaba un plafón. Entonces, ese es un punto básico ahí, lo hacían los empleados comunes. Él hablaba incluso de cuando se ponía la lona asfáltica. El FI no lo negó, sí hay que decir que se le preguntó sobre ese material que luego están confirmando algunos de los empleados que participaron. No solamente lo pueden confirmar, sino que las imágenes lo muestran y el informe pericial habla de 37 pulgadas de fino, que aquí le enseñamos que eso es otro techo de este tamaño. Pero lo que tiene que ver con los plafones, Edith, lo que no te dijo el señor Espaillat en esa entrevista fue cuando te confirma que el mismo día se cambiaron plafones, ahí está el fino. Toda esa capa se había colocado por encima del techo natural. Eso tiene un peso, señores, eso pesa muchísimo. Entonces, lo que me llama la atención de lo que decía anteriormente es que el joven asistente al JETSE en el 2021, cuando vio eso, le dijo, eso hay que perforarlo, hay que quitarlo, hay que trabajarlo de otra forma. Con relación a los plafones... El techo original era ese pedacito de abajo, para que ustedes tengan una idea, ese bloquecito debajo que está en color oscuro, y que luego no se une bien todo esto con el tiempo, o sea, lo que explica cuando tú le echas... y cuando tú le echas un producto, el tipo de cemento y todo, me estaban diciendo, esa unidad progresiva. Hay muchos análisis aquí que se hicieron de ingenieros estructuralistas que analizaron esas imágenes que fueron demasiado contundentes, yo creo que contundentes. Con relación a los plafones, lo que no te comentó es lo que posteriormente se supo a través de los chats con Gregory,
que es, Gregory era el empleado que se encargaba de organizar la parte de las mesas, las reservas de la gente, y era un empleado de confianza, que incluso fue ese empleado, como decía Edith, que dio una entrevista a una cadena internacional, pero del cual supimos después de que comenzó, se grabó él mismo y publicó todo a través de una red social, alegando incluso temor. En el caso de Gregory, en los chats, él le manda un mensaje al señor Espaillat diciendo que él entiende que lo que está cayendo son pedazos de techo y que él entiende que esa fiesta hay que suspenderla. Se lo manifestó a la señora Maribel Espaillat el mismo día de la fiesta, cuando le cayó un trozo de techo a un cliente, Remberto creo que se llama, porque tiene un nombre muy particular, que incluso el cliente decide quedarse en la fiesta. Le cae un pedazo, un bloque de cemento, le cae en un hombro y él decide no atenderse y decide quedarse, no atenderse en una clínica y se queda en la fiesta. Desde el sábado anterior, porque hablamos del día 8, porque el hecho ocurre a las 12:44 de la madrugada, que ya es el día 8, pero todo esto ocurre el lunes 7 a amanecer el día 8. Entonces, el sábado 5 ya había trocitos de techo en el piso y Gregory ya había hecho la advertencia, pero en el día de la fiesta, el lunes en la tarde, es cuando ocurre ese intercambio de mensajes en las que él dice que Manuel, cuando mandan a Manuel a revisar el techo nuevamente, y se observa que no está cayendo agua del techo, que los plafones se están rompiendo porque algo les está cayendo que lo está quebrando. Se sugiere la interrupción de la fiesta y aparentemente la señora Maribel Espaillat dice que quien tiene, míralo ahí, esa forma de quebrarse el techo, ellos entienden que ya Gregory sobre todo era el que insistía en que ya eso no era el agua, que no era la filtración, pero además en cualquier estructura que esté filtrando agua de manera constante, a uno le llama la atención, no es lo mismo cambiar un plafón un día porque se te humedeció una tubería, que en tu casa el baño se le rompió, tenía una gotera y tú buscas, y el mismo plomero te sustituye el plafón después de corregirla, a una situación que venía ocurriendo de forma consistente y permanente. Una filtración constante en un techo debe ser revisada por una empresa especializada en el área. Y es lo que justamente dice el Ministerio Público y es lo que trata de sostener, justamente que si hubiese habido una intervención de especialistas, se hubiesen dado cuenta de que había un problema estructural, más allá de que simplemente, como se decía en el corte, que agua caía y que los plafones durante 30 años, 3 décadas, por obra y gracia del Espíritu Santo, como dirían por ahí, caían sobre el cielo. No, había un problema estructural fuerte que cualquier persona con expertise en el área pudo haberse determinado, bueno, pues que se necesitaba una intervención urgente. Y uno se pregunta luego, ya de ocurrido esta situación, realmente, ¿qué ha cambiado desde ese 8 de abril de este año? ¿Qué ha cambiado? Nosotros tenemos mejores supervisiones, o sea, hay realmente aquí, más allá de lo que se ha hecho, por ejemplo, con el caso de los chinos, hay un plan de supervisión, de intervención de estructuras críticas como esta, público-privada, que aglomeran gran cantidad de personas. Nosotros no hemos visto, o sea, y parecería que tragedias como esta de 236 víctimas fatales, más de 100 heridos, bueno, pues no nos dejan las lecciones que nos deberían de dejar, porque en eso es que deberíamos nosotros estar, ver cómo nosotros prevenimos situaciones como estas, que realmente en este caso hubo advertencias mayúsculas todo el tiempo, inclusive una hora antes de que ocurriera este fatídico hecho. Yo creo que ahí está la gran tarea de cómo el Estado, bien decía Edith, que tiene responsabilidad, también los propios dueños de locales, bueno, pues asumen responsabilidades directas de sus estructuras y también, bueno, pues llaman a la prevención de estructuras críticas como esta para evitar situaciones lamentables. Ahora, finalmente, perdóname Amelia, hay un dato que me llama la atención en esto y es que está determinando la acusación que, primero que se operaba sin planos, o sea, no hay planos, no había planos del jet set, sin planos ni licencias, no contaba con planos, y los acusados no solicitaron ninguna licencia de construcción o permiso de remodelación en ningún momento. La otra cosa es la violación del reglamento de R021. Se ignoró el reglamento de trámite de planos que exige una licencia de la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones para construir, reconstruir o alterar cualquier edificio. Obviamente muchas de esas funciones pasaron a MIBET.
pero en esa época. Inexistencia de registros. La acusación procuró y dice que ni en el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, MIVED, ni en la Dirección de Planeamiento Urbano de la Alcaldía del Distrito Nacional existe ningún registro de solicitudes de permiso de remodelación o de modificación estructural para el jet set. Entonces, todo se hizo sin ningún permiso y sin ningún registro. Incluso en los trabajos más simples que se hace en un edificio hay que notificar siempre que exista algún cambio estructural. Entonces, es muy importante este elemento porque nos dice un poco también hasta dónde se puede actuar con absoluta impunidad. Yo siempre me pregunto por qué razón, si estaban cayendo cosas, y gente que le cayó, se quedó ahí. Y es porque con toda la gente que había ahí, con el poder de mucha gente, eso da una especie de confianza mutua. Tú ves que está ahí los banqueros, que están, todo el mundo se va confiando, confían en el ambiente, en que en un lugar así, esas cosas no pasan. Si hay un grupo de personas en un colmado de Guachupita y se cae un pedazo de arriba, todo el mundo sale corriendo. La gente sale corriendo, cuidado, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ahora, por supuesto, ya todos los dominicanos y dominicanas nos quedó dentro esa sensación de que el techo es importante. Y a raíz de estos hechos, aunque, como bien dices, esta vez hay mucho, nos estamos preguntando de una actuación pública, pero sabemos que muchos empresarios, muchas empresas, incluso algunas discotecas, han tenido que entrar en proceso de remodelación, de readecuación, porque es la lección más importante aquí. Es una pena, es una tristeza. Una de las preguntas que aquí no está, que no hay papel que lo ponga, es la verdadera tragedia para muchas familias, de gente que dependía económicamente de algunos de los fallecidos, de personas que quedaron heridas, que todavía sufren los dolores, de todos los tormentos que hay para esas familias. De lo que estamos hablando es de una tragedia. Son 156 páginas, es un juicio que llegó mucho antes de lo que le puso el juez cuando se conoció. Le dieron un plazo, creo que era 18 meses, porque lo estimaban complejo. Yo decía, eso va a ser en el año 2026, que el Ministerio Público tenía chance para presentar la acusación hasta en el 2026, pero adelantó y ahora presentó acusación. Evidentemente no hay una línea diferente, no es un asunto complejo que tú vas a encontrar otro imputado por debajo de la mesa, eso estaba claro desde el principio. Y ahí están los resultados. O sea, brevemente, un elemento que me llamó la atención, ver el testimonio de algunas empleadas. Hay una cajera, Emily Ramos, que dice que casualmente ella salió porque se le había fallecido, creo que su abuela, y salió antes de la discoteca, un par de horas antes, no terminó su turno y luego se enteró de la tragedia. Dice que fueron llamados para terapias grupales, que originalmente eran 4 y que posteriormente solo le dieron 2 terapias. Eso me llamó la atención. Me llamó mucho la atención. También la manera en la que se desvinculó a un grupo importante de empleados con unos acuerdos que posteriormente conocimos. De verdad que hay otros elementos que tienen que ver con la fase posterior que de seguro vamos a poder abordar con mayor tranquilidad. Las puertas de emergencia, cuidado con mi cámara, las puertas de emergencia aparentemente estaban cerradas y quiero llamar la atención sobre eso porque insisto en que las puertas tienen que abrir hacia afuera en los locales donde hay mucha gente, tienen que poder empujarse en un momento de emergencia y aparentemente en este momento estaban clausuradas y eso pasa con muchos sitios aquí. Dice puerta de emergencia y por el otro lado tienen un candado. Lo refirieron algunos empleados, lo refirieron algunos asistentes y sobre todo miembros de la orquesta de Rubí Pérez. 12 de enero del año 2026 es la fecha que está programada para el inicio de este juicio preliminar con relación al caso de Jet Set. Nosotros de seguro vamos a poder abordar un poco más este tema, incluso con especialistas, pero ahora llega el momento de hacer una pausa, incluso con un gran retraso, pero entendemos que por la relevancia de este tema, nosotros teníamos que abordarlo con, digamos que con la profundidad que ameritábamos. A la pausa y regresamos en un momentito.